La herida primal o primaria es un trauma no resuelto. Ejemplifica y señala la vulneración del apego, el quebranto de ese lazo esencial entre un niño y sus padres. Es la traición a unas necesidades emocionales no satisfechas, no atendidas. Ese dolor, originado en edades tempranas y no resuelto, es algo que intentamos anestesiar en edades adultas, pero que de algún modo nos sigue condicionando. Uno de los términos más comunes en el mundo de la psicología y en especial desde el enfoque del psicoanálisis es la figura de la herida, así como del trauma. Freud nos explicaba que esas lesiones psíquicas van de fuera a adentro. Acontecen en nuestro entorno más cercano, sobre todo en nuestra infancia. Así, y lejos de disolverse con el tiempo, esa herida original pervive, sigue latente, y se introduce en nuestro ser creando capas y más capas hasta gravitar en cualquier ámbito de nuestra vida. No hay extensión más grande que mi herida, esa que nadie ve. Miguel Hernández. Si Sigmund Freud, así como su hija Anna Freud, nos revelaron por primera vez la trascendencia que tienen las experiencias tempranas en el desarrollo de nuestra personalidad, en los años 90 se publicaría un libro decisivo en relación a este mismo tema. Primal Wound, o la herida primal, puso sobre la mesa una realidad que iba mucho más allá. En este trabajo se nos explicaba el trauma silencioso, invisible pero permanente vivido por los niños adoptados. Nancy Berrier, autora del libro, apuntaló ideas claves sobre el vínculo roto, el afecto perinatal vulnerado o esas heridas a menudo inconscientes que el ser humano suele arrastrar en su madurez a raíz de una niñez habitada por los vacíos. ¿Qué es la herida primal? El ser humano tiene una necesidad que va más allá del alimento. Cuando un niño llega al mundo necesita ante todo sentirse protegido, arropado por el afecto y sostenido por el cariño. El amor nos sitúa en el mundo y nos nutre. El amor nos ayuda a desarrollarnos, a desenvolvernos con seguridad en un entorno empático, ahí donde despertar al mundo sabiéndonos importantes para alguien. Así, cuando un psicólogo o terapeuta recibe a su paciente, también intentará crear un ambiente donde la empatía y la cercanía sean siempre patentes y palpables. Las personas necesitamos este tipo de nutrientes, porque si no lo percibimos, si no los vemos o los sentimos, nuestro cerebro reacciona casi al instante. Aparece la suspicacia, el miedo y la tensión. Esto mismo es lo que experimenta un niño cuando no recibe un apego seguro. La herida primal queda impresa cuando los progenitores no son accesibles emocional, psíquica o físicamente. Poco a poco la mente de ese bebé, de ese niño de pocos años, queda invadida por la ansiedad, el hambre, el ansia emocional, el vacío, la soledad, la pérdida y la desprotección. Podemos entender la herida primal casi como un sacrilegio evolutivo. Ese proceso de hominización por el que pasa todo ser humano parte ante todo de un intercambio de afecto sólido y por una cercanía constante entre la madre y el hijo. No podemos olvidar que un bebé llega al mundo con un cerebro aún inmaduro y que necesita de esa piel y ese apego seguro para seguir creciendo y dar forma a una exogestación, con la que propiciar la continuidad de su desarrollo. Si algo falla en este proceso, si algo acontece en nuestros 3 primeros años de vida, surge una fractura invisible y profunda, una lesión que nadie ve, la misma que nos invalidará, posiblemente, en el futuro en varios aspectos de nuestra vida. Efectos de la herida primal. Existe un libro muy interesante que se le considera el manual de referencia en el estudio del apego. Se trata de Handbook of Attachment, de los psicólogos Jules Cassidy y Philip R. Shader. En este trabajo se nos recuerda que el fin mismo del ser humano es la autorrealización. Nuestra finalidad es trascender, avanzar en seguridad para favorecer nuestro crecimiento personal y emocional, disfrutando así de una vida plena con nosotros mismos y los demás.
Una de las condiciones más importantes para que esto ocurra es haber dispuesto en nuestros primeros años de un apego seguro, maduro, cercano e intuitivo con nuestras necesidades. Ahora bien, si esto no ocurre, surge la herida primal y con ella los siguientes efectos: inseguridad y autoestima baja, impulsividad, mala gestión emocional, mayor riesgo de sufrir diversos trastornos psicológicos, dificultad para establecer relaciones afectivas sólidas, se desarrolla una personalidad de supervivencia, se intenta mostrar autonomía y seguridad pero el vacío pervive, y es común pasar épocas donde se necesita del aislamiento y soledad, y momentos donde se ansía cercanía, la que sea, aunque ésta resulte dañina o falsa. ¿Cómo sanar nuestra herida primal? Lo más adecuado en estos casos es solicitar ayuda profesional. En los últimos años está adquiriendo mayor trascendencia terapias como el MDR, desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares. Se trata de una técnica donde se combinan diferentes tipos de estimulación y procesamiento de la información para que las personas saquen a la luz experiencias traumáticas, heridas de la infancia, para hablar de ellas, reconocerlas y gestionarlas mejor. Asimismo, vale la pena enunciar también esas estrategias básicas que suelen usarse para afrontar y sanar nuestra herida primal. Serían las siguientes: tomar conciencia de nuestras emociones latentes y darles nombre. Poner en voz alta nuestras necesidades no satisfechas, afecto, apoyo, desprotección, cercanía empática. Debemos legitimizar esas necesidades y no reprimirlas. Reflexionar sobre la soledad que sentimos en la infancia. Lo haremos sin miedo, sin rabia y sin vergüenza. Hay quien evita pensar en el vacío experimentado en su niñez, quien prefiere no poner la mirada en esos años de sufrimiento, porque siente dolor e incomodidad. Debemos sacar a la luz ese yo herido, esa parte de nosotros mismos aún llena de ira, porque no experimentó suficiente afecto y seguridad. Entiende que nada fue responsabilidad tuya. La víctima no es culpable de nada. Permite liberar tu tristeza, tus emociones internas, desahógalas. Comprométete contigo mismo en el cambio. Sé capaz de transformarte, de responsabilizarte en un cambio hacia el bienestar interior. Por último, los expertos en la gestión y afrontamiento de la herida primal y el trauma nos recomiendan perdonar. Conceder el perdón a nuestros progenitores no les exime de la culpa, pero nos permite liberarnos de sus figuras. Es aceptar lo sucedido, es asumir la realidad de todo lo sufrido, pero ser capaces de ofrecer un perdón que nos permita cortar con el lazo del dolor para avanzar mucho más ligeros, libres de dolor, la rabia y recuerdos del ayer. El tema de la herida primal suscita, sin duda, un gran interés y vale la pena comprender esta compleja realidad psicológica. La herida primal es una herida emocional, una experiencia traumática que, como todo trauma, sigue afectando a la persona sin importar cuánto tiempo pase. Se llama primal porque suele ocurrir durante el período primal, la gestación, el nacimiento y los primeros 3 años de vida. Llanto, sin motivo, berrinches frecuentes y duraderos, rechazo al pediatra, dificultades para dormir, tristeza crónica, son algunas formas en las que se manifiesta la herida primal. Cuando nacemos, sufrimos una transformación descomunal. Pasamos en cuestión de minutos de una vida acuática, protegida, con sonidos y luces filtradas, a la exposición absoluta de la temperatura, el sonido, la luz, la fuerza de gravedad. Salir del mundo acuático al mundo aéreo produce cambios descomunales y que son para siempre. Cambia el corazón, la forma en que late y distribuye la sangre. Se expanden los pulmones que nunca habían trabajado. Nuestro cerebro se setea para la vida que le toca a partir del nacimiento. Nacer es una experiencia transformadora e impactante para nuestro sistema emocional y físico. La herida primal se produce cuando, después de haber pasado por semejante transformación,
En vez de reunirnos inmediatamente con nuestra madre, nos toman manos extrañas y nos llevan a un lugar desconocido, en donde nos empiezan a manipular el cuerpo. Nos clavan cosas, nos meten cosas en la nariz, en la garganta, en el ano, nos mojan, nos sacan, nos fregan. Nos producen un montón de situaciones que pueden ser severamente dañinas para nuestro estado emocional. En el momento de nacer, el cerebro está predispuesto para llenarse de oxitocina. Está predispuesto para que se produzca un encuentro amoroso y profundo con nuestra madre. Nuestra madre, después de haber atravesado ese dolor que la lleva a los lugares más sensibles de su existencia, nos va a mirar y recibir con todo su amor como si fuéramos la joya más pura del universo. Si esto no puede ocurrir, si nacemos, y no es nuestra madre quien nos recibe, la experiencia no es amorosa, sino violenta, desde el punto de vista de todo lo que estamos esperando y no viene. En ese momento nuestro cerebro dispara todos sus sistemas de alerta. En vez de llenarse de receptores de oxitocina, se llena de receptores de glucocorticoides, las hormonas encargadas de transmitir estrés. Esto ocurre en el momento del nacimiento, ni un día, ni una hora, ni una semana después. Nacer es una experiencia transformadora. Pero no deja de ser un estrés fisiológico para el cual estamos preparados. Reunirnos inmediatamente con nuestra madre bajaría nuestro estrés a cero. No tiene por qué ser una experiencia traumática. Si además de haber vivido una separación sin explicación ni reparación posterior seguimos viviendo situaciones traumáticas que nos generan estrés, que nos dejen llorar, que nos pongan en cuna y nos quedemos sin contacto físico, que nos impongan horarios para las tomas, entonces tengamos que soportar hambre, el cerebro, que se seteó de una forma, queda fijado en ese estilo. En cambio, si hay contacto amoroso y apego, el cerebro, que inicialmente se seteó con receptores de glucocorticoides, puede ir poco a poco mutando, porque finalmente sí hay experiencias oxitocínicas. Sanamos la herida primal con conciencia, reconociendo el daño en lugar de minimizarlo. Compartamos una experiencia. Milo tiene un hermanito de 9 meses. A partir del nacimiento del mismo algo se despertó en él. Con Milo no fui una madre muy informada, me entregué al sistema de salud, confié y me llevé una gran desilusión y dolor. Viví una cesárea, una separación de 4 horas luego del parto, y luego un gran boicot respecto a la lactancia. Me sentí muy sola, decepcionada y con mucha culpa. Lloré, sufrí mucho, por lo que permití que le hagan a mi primer hijo. Hoy decidí contarle lo que le había pasado. Nos sentamos en la cama y le dije, Milo, quiero contarte algo sobre el día que naciste. De repente me miró atentamente y me dijo, sí, mami. Le expliqué con palabras sencillas que lo llevaron luego de nacer por cesárea a hacerle controles a una habitación, porque había tragado caca en la panza, pero que él estaba muy bien igualmente. Me preguntó, ¿estaba solito? Le dije, no, siempre, pero siempre estuvo papá. Te cantó, acarició tras de la oreja y te tuvo upa. Nunca estuviste solo. Y Milo me dijo, pero yo lloraba igual y le decía a papá, quiero ir con mi mamá, quiero ir con mi mamá. Y yo le dije, claro, yo también desde mi otra habitación le pedía a todos que me traigan a Milo, tráiganme a Milo. Y los abuelos me decían, ya va a venir Milo, tranquila. Hasta que de repente en una cunita envuelto en una mantita blanca llegaste, y vi lo más hermoso que pudo darme la vida. Acá me quiero detener en el relato, cuando terminé de decir lo más hermoso que pudo darme la vida. A Milo se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, no llores, ma, sos buena persona vos, papá y Luqui. Me secó las lágrimas con sus manitos chiquitas y calentitas. No puedo sacar de mi mente su mirada penetrante, sus ojitos llorosos. El relato continuó en que después de encontrarnos lo puse en mi pecho, nos miramos y empezó a tomar la teta, y que de ahí nunca más nos separamos. Al otro día nos volvimos a casa. Le mostré su primer foto de cuando nació y en la cunita que lo habían traído. La miró 1 y 1000 veces. Qué bueno que volvimos a casa, me dijo, porque yo tenía miedo, mucho miedo. Y le dije, sí, hijo, me imagino, yo también.
Ahora también tenés mucho miedo a todo, ¿no? Sí, pero cuando sea más grande voy a vivir solo y tener muchos animales, porque vos no me dejás tener muchos en casa, y ahí no voy a tener más miedo. Nos empezamos a reír, nos abrazamos y nos dijimos, te amo hasta la luna y Marte, ida y vuelta, ida y vuelta. Dentro de mí tengo la sensación de tranquilidad y alivio de poder compartirlo con él, de poder validar lo que nos pasa a los dos. Sanamos la herida primal con conciencia, reconociendo el daño en lugar de minimizarlo, buscando una reparación, una compensación. En los niños es recomendable reconocerles lo que no se les dio, pedirles disculpas por no haberlo sabido, por no haberlo podido hacer, y generar alguna experiencia que permita, aunque sea en un juego, sentir lo que hubiera necesitado tener. Y esta experiencia necesita repetirse. A veces los niños necesitan mucho tiempo de reparación, pero se repara y se repara bien.